Hello! Welcome to English with Cass. Today you're going to learn the letters of the alphabet, some basic vocabulary, and I'm going to teach you how to spell any word. Let's get started. Ahora, antes de ver el alfabeto completo, yo considero que mejor es primero revisar las vocales. En inglés, vocales se dice vowels. Afortunadamente, las vocales en inglés son las mismas que se utiliza en el idioma español. Lo único que cambia es la pronunciación de cada una de ellas. Ahora, en la tabla que se va a presentar a continuación, he escrito la pronunciación de cada una de estas en inglés con nuestras vocales, con la pronunciación de nuestras propias vocales. Ya se podrán entender a continuación, con más claridad. Entonces, la A en español, en inglés se pronuncia A. La E en inglés se pronuncia como I, únicamente el sonido I. La I de español se pronuncia en inglés como I. La O se pronuncia como O y la U se pronuncia como U. Un aspecto muy importante que también tenemos que estudiar es la pronunciación de estas vocales. How to pronounce vowels. Las vocales pueden tener dos tipos de pronunciación, una larga, long en inglés, y una corta, short en inglés. Primero vamos a ver el caso de la letra A. Cuando la pronunciación es corta, es decir, short, la A se pronuncia tal como en español, es un sonido abierto, A. Vamos a ver los ejemplos. Map, que significa mapa, nap, que significa siesta, y snack, que es una palabra que también se usa en español. Si se dan cuenta, aquí la A se pronuncia tal como en español, A, no como en el alfabeto. En el alfabeto se le pronuncia con un sonido A, lo cual es el caso cuando es una pronunciación larga. Cuando es una pronunciación larga, el sonido adquiere aquel que se usa en el alfabeto, es decir, A, en este caso con la A. Leamos las siguientes palabras. Baby, que significa bebé, lazy, que significa perezoso o perezosa, es un adjetivo, y crazy, que también es un adjetivo, significa loco o loca. Lo mismo sucede con las otras vocales. La E, por ejemplo, cuando es la pronunciación cerrada, es decir, una pronunciación corta, se pronuncia tal como en español. Veamos los ejemplos. Pen, que significa esfero o bolígrafo, step, que significa paso, y 10, que significa 10, el número 10. En cambio, cuando es una pronunciación larga, la sílaba es abierta, se pronuncia tal como en el alfabeto. We, que significa nosotros, es el pronombre nosotros. Luego people, que significa personas o gente en general. Esta palabra puede ser un poco confusa por su escritura, pero así es como se la pronuncia. People. Y luego tenemos English, que es el idioma inglés. Lo mismo pasa con la I. Cuando es una pronunciación corta, la I se pronuncia tal como en español. Stick, que es el verbo pegar, pero no pegar de lastimar a otra persona, sino que algo se pega a la mesa. Lick, que significa, es el verbo lamer, e ink, que significa tinta. En cambio, cuando la pronunciación es larga, en cambio se pronuncia la I tal como en el alfabeto inglés. Light, night, crime. Ahora la O, cuando es corta, Clock, que significa reloj, lock, que significa candado, o también puede ser utilizado como un verbo de cerrar algo con llave, y knock, que es tocar una puerta. y ahora cuando es abierta, es como se pronuncia en el alfabeto inglés, O. Go, que es el verbo ir, no, que significa no, y también existen los casos de long y stop, que aquí no es específicamente un sonido O, un sonido O. La U sucede lo mismo. En la pronunciación corta tenemos, Umbrella, fun, button. no se pronuncia exactamente como en español, pero es diferente al alfabeto inglés. En cambio, cuando es una pronunciación larga, tenemos Mute, user, unit. ahora algunas reglas que tenemos que tener en cuenta acerca de si la pronunciación es larga o corta son las que vamos a mencionar a continuación. Cuando una palabra termina en consonante y solamente tiene una vocal, esta siempre va a ser una vocal corta. Veamos algunos ejemplos. Cat, gato, bed, cama y fish, pez.
La segunda regla dice que cuando una palabra termina en la letra E, esa E es muda y por lo tanto no se pronuncia. Además, cada vez que nos encontremos con esta característica, usualmente la vocal va a ser larga. Veamos los ejemplos. Table, mesa, make, el cual es el verbo hacer, y kite, cometa. Fíjense en la pronunciación de las vocales. Ahora, ¿qué sucede si es que las vocales están juntas? Como suele ocurrir en español, en palabras como rueda, etc. Usualmente, cuando una sílaba tiene dos vocales juntas, la primera es abierta y la otra es muda. Veamos algunos ejemplos. Pain, dolor, eat, el verbo comer, y boat, barco. Además de la propiedad que acabamos de ver anteriormente, cuando las vocales están juntas suelen tener cierto tipo de pronunciación. Lo he graficado mejor en este cuadro. Por ejemplo, en el sonido A se usa la combinación de vocales que se ve a continuación. Algunos ejemplos son break, rain y great. Si se dan cuenta, la EA no se incluye en este tipo de combinación de vocales, ya que esta es una excepción. En inglés hay bastantes excepciones que hay que tomar en cuenta. Ahora, con el sonido OU se usa con la combinación de vocales que se ve en pantalla. Algunos ejemplos son slow y boat. El sonido AU se usa en palabras como brown y now. El sonido E se usa en palabras como air, hair, bear. El sonido I se utiliza en las palabras que ven a continuación, por ejemplo, beer, near, ear. Fíjense siempre en la combinación de vocales. Ahora, el sonido OI se usa en boy, oil, toy. Y por último, el sonido AI se utiliza en palabras como I, cry, night. Ahora veremos el alfabeto. Voy a poner el grupo de letras en pantalla y les voy a ir pronunciando poco a poco. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Como ya aprendimos el alfabeto, ahora vamos a ver algunas reglas respecto a la pronunciación de las palabras en general, incluidas las consonantes. Cuando en las palabras en inglés la letra C está seguida de la E, la I o la Y, la C va a sonar con un sonido S, es decir, S. Por ejemplo, la palabra car se pronuncia un sonido K porque la vocal que le sigue no es una E, una I o una Y. Veamos algunos ejemplos cuando tiene estas vocales. Central, city. No decimos Central o Kitty, por ejemplo. Central City. Luego, cuando la letra G está seguida de estas mismas vocales, va a tener un sonido G. Aquí he puesto la J porque en inglés ese sonido se pronuncia G. Por ejemplo, no vamos a decir game o gim, vamos a decir gem y gym. Y también existen consonantes que cuando se juntan en pares van a formar nuevos sonidos. Por ejemplo, chore, show, there, phone, when. Si se dan cuenta, las primeras consonantes CH, SH, TH, PH y WH se pronuncian como un nuevo sonido. Si necesitamos deletrear una palabra, simplemente usaremos la pronunciación de consonantes y vocales que hemos aprendido en el abecedario. Por ejemplo, esta palabra table, que significa mesa, la deletrearíamos de la siguiente manera: T, A, B, L, E. La siguiente palabra, coffee, que significa café, sería C, O, F, F, E,
E. La siguiente palabra, chair, que significa silla, sería C-H-A-I-R. La siguiente palabra, apple, que significa manzana, sería A-P-P-L-E. Esta palabra, plant, que significa planta, sería P-L-A-N-T. Las siguientes palabras que van a aparecer en pantalla se las dejo para que ustedes puedan deletrear: sun, paper y worth. And that's it for today's lesson. As always, I recommend you to keep writing your notes and checking them once in a while so you can keep track of your progress and keep learning. See you guys next time.